La nutrición deportiva nace para optimizar el aporte y la asimilación de los nutrientes que necesitamos antes, durante y después del ejercicio, porque con alimentos habituales no siempre es fácil conseguir las cantidades adecuadas en cortos espacios de tiempo. Pero, salvo en situaciones de exigencia extrema, siempre tenemos algunos alimentos en nuestras cocinas. Y hoy vamos a ver esas alternativas con Joan Sacristán, director técnico de Nutrisport. Bienvenido, Joan. Gracias. Yo ya por aquí de momento veo cosas que no suelo tener en mi cocina. Bueno, pues a ver, ¿Qué nos puedes contar? A ver si hoy aprendemos un poco más Muy y bien. cuando vayas a hacer la compra incorporas Sí, alimentos para cuando tengas tus salidas en bici, que puedas prepararlas tanto antes como durante y luego también después. Obviamente aquí no tenemos todo representado, necesitaríamos una mesa más grande, pero sí que hemos traído algunos alimentos que podemos tener y que seguramente tenemos en un formato u otro en nuestras cocinas, en nuestra despensa, y que nos pueden ayudar a cuidar mejor de nuestra alimentación cuando vayamos a preparar una salida, cuando estemos también en esa salida y luego, una vez haya terminado la salida, para continuar cuidándonos y cubriendo las necesidades pues, que obviamente nuestro cuerpo tiene, ¿no? Vamos a ir por partes. Por un lado me gustaría empezar por lo que serían los carbohidratos, un aporte energético que necesitamos antes, durante y después. lo mío son los carbohidratos. Sí, Sí, vale, eso pues es lo que más controlo. posiblemente sean otros, no serán los que estén Sí, aquí, sí. pero bueno, vamos a ver los que están aquí y qué necesidad nos van a cubrir antes, durante o después, ¿no? Por un lado, en el antes lo que buscamos es un aporte energético para asegurar esas necesidades que vamos a tener calóricas durante el esfuerzo físico. No podemos ir a hacer deporte en ayunas, que es un tema que daría mucho que hablar, porque el deporte en ayunas a veces se utiliza para entrenar el metabolismo también en situaciones extremas y también fomenta y estimula la quema de grasas, pero es un vídeo que podríamos plantear Sí. para otro momento porque da mucho que hablar, ¿no? Entonces, partiendo de la base que no vamos a hacer deporte en ayunas, necesitaremos una ingesta de carbohidratos para afrontar esa actividad. Y momentos previos a la actividad, en torno a una hora, hora y media, deberíamos hacer esa ingesta, esa comida que nos aporte energía. Carbohidratos, ¿qué fuentes de carbohidratos tenemos? Podemos recurrir a fruta, un aporte de fruta siempre nos va a dar energía, nos va a aportar calorías, nos va a aportar azúcares y hemos elegido ya frutas que nos van a dar un aporte energético más bien medio sostenido, no frutas con un índice glucémico excesivamente alto, ¿vale? Tenemos que evitar que estén en un estado de maduración muy elevado porque si no el índice de azúcares es también mayor, pero las manzanas, por ejemplo, o frutas cítricas o el plátano son buenas frutas en cuanto a una carga calórica o una carga de carbohidratos, ¿vale? A partir de aquí dependerá la cantidad del espacio de tiempo que tengamos de digestión. Sí que me gustaría hacer un comentario, porque estas mismas frutas nos pueden servir durante el esfuerzo físico, en cuanto a aporte energético, en que durante el esfuerzo nuestro estómago va a necesitar que la sangre llegue para poder realizar la digestión. Entonces, no podemos sobrecargar excesivamente el estómago a la hora de comer durante la actividad física. De aquí que un gel sea una cosa muy práctica de tomar y que con un sorbo estás tomando una fuente concentrada, como bien comentabas, en este caso energética, pero en cambio si nos comemos un plátano o dos, seguramente nos quedemos muy pesados a nivel de estómago. Por eso, durante el esfuerzo, lo ideal es hacer pequeñas ingestas, o sea, dividir este plátano en 3 porciones, por ejemplo. En un desayuno sí que te puedes comer un plátano si luego tienes una hora y media de digestión, pero durante el esfuerzo, pequeñas porciones, ¿vale? Y en el caso de frutas cítricas, aquí tengo una mandarina o podría ser también una naranja habitual en algunos avituallamientos, daros una recomendación, id con cuidado porque estas frutas si las comemos enteras, sin piel, ¿vale? Vaya hombre. ¿Vale? Si las comemos enteras, tiene un aporte de fibra elevado. Y la ingesta de fibra puede provocar también molestias gástricas y un vaciado gástrico muy lento. Entonces, mi consejo siempre ante este tipo de frutas cítricas tipo mandarina o naranja es que sorbáis el jugo y desechéis luego toda esa parte más fibrosa, sobre todo durante el esfuerzo. Si es entre horas, como merienda en vuestro día a día, no pasa nada y además la fibra también es buena para la salud. Pero durante el esfuerzo hay que controlar mucho la ingesta de fibra, como por ejemplo tema de integrales, ¿vale? Que ahora hablaremos cuando comentemos tostadas o cereales, ¿vale? Los integrales aumentan la ingesta de fibra y puede generar también una digestión más lenta y más pesada. Hay que ir con cuidado en momentos muy cercanos a un esfuerzo físico o en medio del esfuerzo físico y no abusar de la ingesta de fibra, ¿vale? Vale. Por otro lado,
estamos en el durante. Os he comentado pues, que la fruta puede ser un buen recurso como ingesta calórica o ingesta de carbohidratos y azúcares durante el esfuerzo. Pues bien, tenemos también frutos secos. Mi consejo es que optemos siempre por frutos secos crudos, evitar fritos. Se puede combinar en algún momento con versiones saladas, porque la sal también, el sodio, es necesario durante el esfuerzo. Y gracias a esta combinación pues, de frutos secos conseguimos un aporte de sal y también de otros electrolitos y minerales como magnesio y potasio que están en estos frutos secos. Y además, al ser pequeñito, también es fácil administrárselo, Correcto. llevar el control un poco más lento. Sí, Así es, y te puedes hacer tu mezcla en casa, puedes coger un puñado de frutos secos crudos, un puñado de frutos secos salados, lo mezclas y de esta manera pues ya vas haciendo pequeñas porciones que luego puedes ir alternando con el gel o con la barrita, dependiendo de la duración del esfuerzo, ¿vale? Además, ya que los tenemos en casa, son un recurso muy saludable para tomar entre horas durante nuestro día a día. Sí, día a día, sí, sí. En la semana a veces nos pasamos horas y horas sin comer nada y un puñado de frutos secos, junto a lo mejor con una manzana, es un tentempié perfectamente saludable. Y evitamos bollería industrial y cosas que no lo benefician. Correcto, además también evitamos llegar luego a casa con mucho hambre. También. Y es ese momento que abres la nevera y te comes. Ahí es cuando se arrampla. Te comes de todo. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos hablado del antes, hemos hablado del durante, en el después. Vuelvo un poco a la fruta. La fruta sigue siendo un buen aporte calórico a nivel de carbohidratos y de azúcares. Sí, yo normalmente, perdóname que te corte, normalmente después del ejercicio. No. ¿Esto no? ¿Plátano mejor entonces? Sí, vale. sí. Vale. Me lo guardo igualmente. Regalices de fresa lo vamos a dejar aparte, ¿de acuerdo? Vale. Pero no va a ser hoy el día. ¿Sigo tirando de los plátanos entonces? Tira del plátano, ¿vale? Para después, como aporte de carbohidratos también para recuperarnos, tenemos también la opción del plátano, de una fruta, que nos va a aportar también carbohidratos, y solo tendremos ya que complementar ese post con la proteína que comentaremos ahora a continuación. En cuanto a aporte proteico, en un desayuno o en una comida previa a un esfuerzo de media o larga duración, un esfuerzo con cierta intensidad, en el cual va a haber destrucción de fibras musculares, una ingesta proteica es recomendable. Ahora bien, como comentaba antes, vamos a medir ese espacio de tiempo que tengo entre la comida y el esfuerzo físico para que la digestión sea adecuada y no tener luego molestias gástricas. Aquí, ¿qué puedo introducir? Puedo introducir, por ejemplo, atún, o combinar el atún con unas tostadas, por ejemplo. También podría ser un buen desayuno saludable, una comida saludable previamente al ejercicio físico. Que el atún no me gusta o que quiero otro tipo de aporte proteico que sea mejor o que me siente mejor por mí o por mi digestión, tengo la opción de recurrir a un fiambre, ¿vale? Tipo pavo. Id con cuidado con el pavo y os aconsejo que miréis en el listado de ingredientes el porcentaje de pavo que hay, porque hay mucho pavo en el supermercado, y si miráis el listado de ingredientes veréis que entre paréntesis suele estar entre un 50 y un 60, y hay que buscar del 70 al 90%, ¿vale? De pavo. Hay algunas marcas que lo tienen, entonces os aconsejo que en cuanto a pavo controléis esto, igual que si optáis por un jamón de York, lo mismo, o bien un buen jamón serrano también es otra alternativa, una tortilla de claras o cualquier otra. En un momento dado, incluso también un queso fresco puede ser una buena opción como aporte proteico complementario a unas tostadas, por ejemplo, en una comida por la mañana antes del esfuerzo. Perfecto. Que no me gustan las tostadas y con una pieza de fruta no tengo suficiente, tengo la opción de la avena. Combinar una avena con un yogur, por ejemplo, desnatado. Id con cuidado con los lácteos, porque no a todo el mundo le sientan bien y abusar de los lácteos a veces es también complicado a nivel digestivo, pero puede ser también otra alternativa, o bien la avena con un batido de proteína whey. Yo esto sí que lo suelo, esto por las mañanas, la avena no me falta. Pues perfecto. Y un café. No sé si hay, para empezar un poquito, también, sobre todo el día que estamos con una actividad alta. También, un café, una infusión con cierto efecto estimulante, si lo que quiero es empezar el día también con algo de chispa o activado, podría ser aconsejable. Y otro incluso antes de iniciar la prueba, si lo que quiero es otra chispa más a la hora de iniciarme en la actividad, ¿vale? Y no nos olvidemos nunca de la hidratación, de bebiendo, sí. ¿vale? El agua tiene que estar presente en nuestro día a día, en el esfuerzo físico y en nuestro día a día,
¿vale? El cuerpo humano es entre un 70 y un 80% de agua, por tanto no podemos olvidarnos. Recordaros siempre que cuando tenemos sed es que ya casi estamos deshidratados o estamos entrando en deshidratación. El cuerpo nos manda señales de alarma, es decir, si tengo sed es que ya tendría que haber bebido hace tiempo. Por tanto, hidratémonos muy bien durante mi día a día y cuando hagamos esfuerzo físico, más todavía, ¿vale? A poder ser, incluso llevar un bidón solo con agua y luego el bidón con isotónico. Y vamos alternando, trago de agua, trago de isotónico y luego poder ir combinando, pues bueno, lo que hemos ido viendo aquí, encima de la bicicleta, pues con bien la suplementación habitual o bien otro tipo pues, de alimentos que también me pueden dar ese aporte energético que voy a necesitar. Además son cosas que realmente una salida larga, por ejemplo, con una mochila de hidratación, llevamos más agua de lo normal, perfecto, un bidón con isotónicos y cualquiera de estas cosas, bueno, menos esto, nos podría entrar perfectamente en una mochila. Y tanto, y tanto. Y curarnos en salud, sí, mejor dicho. Sí, eso va a ser siempre un recurso más, una ayuda más en un momento de necesidad. Y nunca sabemos cuántas horas vamos a estar en la bici. Podemos salir pensando que estaremos 2 claro, y a veces se alarga la ruta. A lo mejor pinchamos varias veces y nos toca que se alargue la cosa. Pues sí. Pues muchas gracias, Joan. No. Ya sabemos cómo tenemos que hacer nuestra cesta de la compra. Muy bien. Esto, perdona, ¿eh? No, esto ya lo controlo yo, no te preocupes. Bueno, pues muchas gracias. Ahora te tocará el chiste, pero esto lo encargo yo. Bueno, el chiste por lo menos sí puedo, ¿no? Ese sí, ese es todo tuyo. Pues mira, uno de ciclistas. El ciclista que llega al bar después de una ruta larga, pero larga, se ha quedado sin plátanos, se ha quedado sin dátiles, se ha quedado sin nada, llega el pobre asfixiado y llega y dice, camarero, sí, dice, ¿me pone una caja de Fanta? Dice el camarero, dice, pero de naranjo de limón. Dice, da igual, si es para sentarme. Estaba cansado. Estaba fundido. Pues muchas gracias, Joan. Nada, a ti. Muchas gracias a todos por vernos. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para ver los próximos vídeos. Hasta pronto. Hasta luego. Joan, Joan, ¿se ha ido? ¿Se ha ido? ¡Oh, qué bien! ¡Qué ganas tenía! Buenísimo. ¡Hasta luego, Joan! ¡Hasta luego! ¡Vamos!